Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, 30 de mayo de 2011. Última reforma publicada, 12/07/18. Decreto: el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta: se crea la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Artículo 1. Se crea la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Título primero. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social y observancia general en los Estados Unidos mexicanos. Su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por accesibilidad las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público tanto en zonas urbanas como rurales. Ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Ayudas técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones fundamentales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito oral y la lengua de señas mexicanas, la visualización de textos, sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alterativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Comunidades sordos. Todo aquel grupo cuyos miembros tienen alguna deficiencia de sentido auditivo que les limita a sostener una comunicación y socializar regular y fluida el lenguaje oral. Consejo. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Convención. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad física. Es la secuela o malformación que deriva de una afectación en el sistema neuromuscular o a nivel central o periférico, dado que como resultado alteraciones en el contorno del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no pueden manejar, detona un cambio en el comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el sentido social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad e igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas
tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de las personas, y que al interactuar con las barreras que le impide el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad e igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad sensorial es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación y diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. Educación especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. Educación inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Estenografía proyectada. Es el oficio y técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y a la vez proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales. Estimulación temprana. Atención brindada a niños y niñas entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar el máximo de sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo humano sin forzar el curso natural de su maduración. Igualdad de oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el conjunto jurídico, social, cultural y de bienes y servicios que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el resto de la población. Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como el lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Lengua de señas mexicanas. Lengua de comunidades sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y motivo corporal, dotados de funciones lingüísticas, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social. Perro guía o animal de servicio son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad. Persona con discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con objetivo definido de orden médico, social y educativo, entre otros, encaminados a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo que permita compensar la pérdida de una función, así como a proporcionarle una mejor integración social. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones desarrollados por la
dependencia y entidades de la administración pública y que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en 3 dimensiones: vertical, horizontal y de fondo. Artículo 3. La observancia de esta ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos descentralizados de la Administración Pública Federal. Artículo número 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opciones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir a una persona con discapacidad, sea tratada de manera directa o indirectamente menos favorable que otra que no lo sea. Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas son la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el respeto a la evolución de las facultades de las niñas, niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la participación e inclusión plena y efectiva de la sociedad. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. La accesibilidad, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, la transversalidad y los demás que resulten aplicables. Artículo 6. Son facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta ley las siguientes: establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, incluir a las dependencias y entidades de gobierno federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas, incluir en los proyectos de presupuesto de egreso de la Federación los recursos para implementar y ejecutar las políticas públicas derivadas de la presente ley, establecer y aplicar las políticas públicas a través de la dependencia y entidades del gobierno federal, conceder, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de personas con discapacidad. Promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas con base en la presente ley. Asegurar la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de los informes que el gobierno mexicano presentará a la Organización de las Naciones Unidas en cumplimiento de la Convención y entre organismos internacionales relacionados con la materia de discapacidad y los derechos humanos. Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma en los términos de la presente ley. Fomentar la integración social de las personas con discapacidad a través del ejercicio de sus derechos civiles y políticos, promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones equitativas, impulsar la adopción de acciones afirmativas orientadas a evitar y compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural, impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación y reestructuración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Título 2. Derechos de las personas con discapacidad. Capítulo 1. Salud y asistencia social. Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Artículo 9.
Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de los seguros de salud o de vida. Número 10. La Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidad con base en los lineamientos establecidos para la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de las políticas públicas. Capítulo 2. Trabajo y empleo. Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y el empleo de las personas con discapacidad en igual de oportunidades y equidad, que le otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Capítulo 3. Educación. Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizarán las siguientes acciones: establecer en el Sistema Educativo Nacional el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como la atención especializada en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración educativa de personas con discapacidad al Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica. Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, nacional o local, incluyan tecnologías para texto, audiodescripciones, estenografía proyectada o intérpretes de lengua de señas mexicanas. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicanas o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación de calidad. Incluir la enseñanza del sistema de braille y la lengua de señas mexicanas en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en el sistema de escritura braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personas especializado en la difusión y uso conjunto del español y la lengua de señas mexicanas. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señalante o semilingüe en el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así lo requieren a fin de que cumplan con el requisito del servicio social y los demás que dispongan otros ordenamientos. Artículo 3. En el Sistema Nacional de Bibliotecas y Salas de Lectura, entre otros, se incluirán equipos de cómputo con tecnologías adaptada, estructura e impresión en el sistema de escritura braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permitan su uso a las personas con discapacidad. Artículo 14. La lengua de señas mexicanas es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico
con el que cuenta la nación mexicana. Será reconocido el sistema braille, los modos, medios y formatos de comunicación accesible que elige a las personas con discapacidad. Número 15. La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de una vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprende, entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamientos emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes que le permitan a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago y discriminación. Capítulo 4. Accesibilidad y vivienda. Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán permitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento, entorno urbano y en espacios públicos, se complementarán entre otros los siguientes lineamientos. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas, que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnológicas, información, sistema braille, lengua de señas mexicanas, ayuda técnicas, perros guías o animal de servicio, apoyos, entre otros. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. Artículo 18. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcción que considere sus necesidades de accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, rendición de pasivos o construcción o remodelación de viviendas. Capítulo 5. Transporte público y comunicaciones. Artículo 19. La Secretaría de Comunicación y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente aquellas que contribuyen a su independencia y desarrollo integral. Capítulo 20. Los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso de interés, de la lengua de señas mexicanas que permitan a la comunidad de sordos la facilidad de comunicación y el acceso al contenido de su programación. Capítulo 6. Desarrollo social. Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho a las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano, así como el uso el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y viviendas adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida sin discriminación por motivos de discapacidad. Capítulo 7. Recopilación de datos y estadística. Artículo 22. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la legislación aplicable, garantizará que la información de registros administrativos de la Administración Pública, el Censo Nacional de Población y las encuestas nacionales incluyan lineamientos para la recopilación de información y estadística de la población con discapacidad, la cual será de orden público y deberá presentarse desagregada a todos los niveles de gobierno y tendrá como finalidad la formulación de planes, programas y políticas. Artículo 23. El Consejo, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desarrollarán el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, que tendrá como objetivo proporcionar información de servicios públicos, privados o sociales y de todo tipo de información relacionada a la población con discapacidad, la cual podrá ser consultada por medios electrónicos o impresos a través de módulos de consulta dispuestos en instalaciones públicas. Capítulo 8. Deporte, recreación, cultura y turismo. Artículo 24. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promoverá el derecho de las personas con discapacidad al deporte. Artículo 25. La Secretaría de Cultura promoverá el derecho de las personas con discapacidad a la cultura, el desarrollo de sus capacidades artísticas y la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Artículo 26. La Secretaría de Cultura diseñará y ejecutará políticas y programas orientados a generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y participación de las personas con discapacidad en el arte y la cultura.
Artículo 27. La Secretaría de Turismo promoverá el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento. Capítulo 9. Acceso a la justicia. Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado a los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos bajo los términos que establezcan las leyes respectivas. Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicanas, así como la emisión de documentos en sistemas de escritura braille. Artículo 30. Las instituciones de administración e impartición de justicia implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal sobre la atención a las personas con discapacidad. Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos de entidades federativas, en coordinación con el Consejo, promoverán que las instituciones de administración e impartición de justicia cuenten con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones. Capítulo 9. Libertad de expresión, opinión y acceso a la información. Artículo 32. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opiniones, incluidas la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. Capítulo 11. Lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Artículo 33. El Gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito y sus respectivas competencias y en coordinación con el Consejo, participarán en la elaboración y ejecución de programas, debiendo observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad establecidas en la presente ley. Capítulo 12. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Artículo 35. Las dependencias y entidades del Gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad, en coordinación con la Secretaría de Salud, contribuyen en el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Título 3. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Capítulo 1. Denominación, objetivo, domicilio y patrimonio. Artículo 38. Se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de esta ley. Capítulo 2. Atribuciones. Para el cumplimiento de la presente ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones: coordinar y elaborar un programa nacional de desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, enviar el programa a las cámaras de Congreso de la Unión para su conocimiento, promover el goce y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y recursos técnicos, materiales y humanos, promover la elaboración, publicación y difusión del estudio de investigaciones y obras materiales sobre el desarrollo, inclusión social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad. Capítulo 3. Organismos de administración. Artículo 43. La administración del Consejo corresponde a la Junta de Gobierno y el Director General. Capítulo 4. Asamblea Consultiva. Artículo 51. La Asamblea Consultiva es un órgano de asesoría y consulta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, de participación ciudadana, con formación plural y carácter honorífico, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que incidan en el cumplimiento del programa. Capítulo 5. Órganos de vigilancia.
Artículo 57. El Consejo contará con una Contraloría, órgano interno de control, al frente de la cual estarán personas designadas en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Capítulo 4. Régimen de trabajo. Artículo 59. Las relaciones de trabajo del Consejo y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentada del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título 4, capítulo 1. Responsabilidades y sanciones. Artículo 60. El incumplimiento de los preceptos establecidos por esta ley serán sancionados conforme lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables.